Torque sobre un dipolo en un campo eléctrico externo. Conociendo el concepto del dipolo eléctrico y recordando la definición de fuerza eléctrica, en este video realizaremos el cálculo del torque sobre un dipolo en un campo eléctrico externo. Imaginemos una región del espacio en donde se encuentra un campo eléctrico constante como el que se observa en la figura, y en esa región se ubica el dipolo. Vamos a analizar qué sucede con ese dipolo dentro de esta región. Como ya sabemos, al colocar una carga dentro de un campo eléctrico, esta carga es sometida a una fuerza eléctrica. Esta fuerza, por definición, es igual a Q por E, donde Q es la magnitud de la carga y E el campo eléctrico. Como sabemos, para el caso de las cargas positivas, esta fuerza va en la misma dirección del campo, mientras que para las cargas negativas, la dirección de la fuerza eléctrica va en sentido contrario al campo eléctrico. En el caso del dipolo, tenemos que la magnitud de las cargas es la misma y como el campo es constante, encontramos que la magnitud de la fuerza sobre cada una de las cargas es igual, pero tienen direcciones opuestas, dándonos como resultado que al realizar la sumatoria total de fuerzas, encontramos que la fuerza resultante es 0. En este caso, aunque la fuerza resultante sea 0, observamos que las fuerzas no están actuando sobre la misma línea de acción y por lo tanto se produce un momento de torsión neto sobre el dipolo, es decir, el dipolo empieza a girar. Como resultado, el dipolo tiende a girar buscando alinearse en dirección del campo eléctrico externo. Pero ¿cómo calculamos esto? Por definición, en mecánica, tenemos que el torque es un vector resultante del producto cruz entre el radio vector R y la fuerza F. Ya que se trata de un producto cruz, tenemos que su magnitud es R por F por el seno del ángulo que se forma entre estos vectores. Entonces, como ya conocemos la dirección de la fuerza que actúa sobre cada carga, podemos tomar como eje de rotación el punto medio del dipolo y medimos el radio vector R desde este punto hasta la carga más Q. Si continuamos con la proyección del vector R, observamos que se forma un ángulo entre la proyección de este vector y el vector fuerza. A este ángulo lo llamaremos θ. Realizando el mismo procedimiento con la carga negativa, observamos que por geometría el ángulo θ corresponde al ángulo que se forma entre la proyección del vector R y la fuerza F-. Ahora bien, cuando realizamos el producto cruz de estos dos vectores, encontramos que el producto en magnitud es igual a tener que el torque de la carga más Q es igual a d medios, que es la distancia o brazo de acción, es decir, la distancia desde el eje de rotación hasta el punto donde está actuando la fuerza F. Esto por magnitud de la fuerza por el seno del ángulo entre ellos, que es θ. Como ya conocemos la magnitud de F, la reemplazamos y encontramos que el torque de la carga más Q es igual a d medios por Q por E por seno de θ. De la misma manera, calculamos el torque de la carga negativa y tenemos como resultado d medios por Q por E por seno de θ. Al calcular el torque total, que sería la suma de los torques de más Q y menos Q, tenemos que este torque es igual a d por Q por E por seno de θ. Nótese que hemos calculado solo la magnitud del torque, ya que si aplicamos la regla de la mano derecha, podemos encontrar el sentido de giro de cada uno, y tendríamos que para la carga más Q, este giraría en sentido de las manecillas del reloj, que es lo mismo que decir que tenemos un torque resultante entrando al plano del papel. Y lo mismo sucedería para el torque de la carga menos Q, es decir, este también iría en sentido de las manecillas del reloj. Esto nos demuestra de nuevo que el torque en un campo eléctrico tiende a alinear el dipolo paralelamente al campo.
Siguiendo con nuestros cálculos, teníamos que ya habíamos calculado la magnitud de este torque, pero este resultado lo podemos reescribir si tenemos en cuenta que el vector momento dipolar es un vector que se define como Q por D. En este caso, en nuestra expresión anterior, podemos reemplazar Q por D y obtenemos que el torque es igual a P, que sería la magnitud del momento dipolar, por E por el seno de teta. Recordemos que en dirección el vector momento dipolar va desde la carga negativa hacia la carga positiva, como se observa en la gráfica, y de esta forma, al tener la magnitud de dos vectores por el seno del ángulo entre ellos, es equivalente al tener el producto cruz entre ellos. En este caso, sería el resultado final para la expresión general del torque eléctrico, es decir, el torque de un dipolo en un campo eléctrico externo es igual al producto cruz entre el momento dipolar y el campo eléctrico. Finalmente, ¿qué aprendimos hoy? Repasamos los conceptos del dipolo eléctrico, fuerza eléctrica y momento dipolar eléctrico, y con ellos aprendimos a calcular el torque de un dipolo en un campo eléctrico externo. Gracias por la atención.